Es el primer proyecto que hago que necesariamente necesita un público. Y bueno, por eso están acá un poco. Los tomé a todos rehenes porque necesitaba que esto suceda. Son parte un poco de un experimento, que es esto de la audición debate. Está un poco inspirado en una práctica artística y militante como de los 60, 70 en Argentina, que bueno, ha dejado nombres en nuestra historia como Gleiser, Pino Solanas, bueno, varios más. La verdad, lo de la audición debate fue lo que cayó último momento y tiene un poco que ver con el contexto político actual. La verdad es que yo empecé el proyecto como en la pandemia, en el 2020. Primero eran unos beats, después se transformó en esto. Y nada, obviamente tiene, o sea, es bastante político la obra, por decirlo de algún modo. Y la verdad es que con el paso de los años y con todo lo que ha estado sucediendo en como nuestra realidad, digamos, de todos los días y la realidad política actual, como que se resignificó bastante. Hoy en día, más que nunca, está en contacto con una fibra sensible de lo que estamos viviendo y de cosas que me parece que es importante que charlemos como sociedad, como personas. Sé que muchos de los que están acá tal vez no tienen como intereses políticos marcados, ni están súper como metidos en lo contemporáneo, pero bueno, están acá forzados a ser parte de esto. Hay una de las funciones del arte que es comunicar, pero para mí lo más importante del arte es que es como una práctica súper saludable para el ser humano. Me parece que ese es el lugar donde jugamos y podemos experimentar con nuestra creatividad. Y en definitiva la creatividad para mí es como lo que más humanos nos hace. Y entonces a veces quiero tener cuidado con esa definición de arte, no porque, uy, ¿qué es arte, qué no? Sino porque justamente siento que ser tan rígidos con qué es arte y qué no es arte hace que un montón de gente se aleje en el cotidiano de simplemente practicar eso, la actividad artística. Lo hagas bien, lo hagas mal, es simplemente algo que me parece que hace bien y está bueno que lo retomemos. Lo otro de lo que también quiero hablar es de la cuestión del autor. Un poco el problema de este evento para mí, la razón por la que me arrepentía de hacerlo, era que justamente lo importante es la obra. Estoy bastante cada vez más en contra de la noción de autor y de la noción, no individualidad, pues es re importante que seamos individuos, pero el valor que tiene el individuo y dónde está puesto hoy en día, con todas estas cosas de los perfiles de Instagram, de todo lo que hacemos todo el día y lo que tenemos que hacer, porque lo raro de eso no es qué es lo que hacemos, sino que es medio lo que tenemos que hacer para sobrevivir. A mí me pasa que yo estoy bastante como... No me copa mucho todo eso y sin embargo, nada, tengo que tener un Instagram, tengo que publicar cosas, tengo que traerlos a todos acá para que de algún modo conozcan mi obra y poder generar este experimento también. Y nada, a mí me gustaría haberlo hecho de un modo tal en que no estar yo de por medio, porque si estoy yo, de algún modo la obra corre el riesgo de que ustedes no puedan leer a través mío. Y que bueno, nada, sepan que es algo que hice yo y todos me conocen a mí. Pero bueno, es un pequeño problema que hay. Esperemos poder sortearlo. Hola, ¿cómo están? Para quienes no me conocen, soy Nacho. Sobre todo ver cómo ciertos problemas, ciertos personajes, ciertas temáticas y ciertas discusiones que empezaron a principios de los 90 continúan vigentes al día de hoy. Un grupo de poder muy importante fue el grupo Olleros, que fue el grupo de presión, digamos, que le acercó el modelo económico a Menem. A lo que voy. Esta alianza, digamos, entre el empresariado y la política se dio de una manera muy explícita. El plan económico era literalmente ejecutado por sus propios creadores. El plan fue bastante ortodoxo, que es el ajuste fiscal, subida de las tarifas y del combustible, una fuerte devaluación, una pobreza cercana al 50%, hay algunos números que los vemos hoy en día y que vuelven a resonar. Algunos estudios que plantean que un régimen sostenido de hiperinflación o de descalabro económico a veces tiene los efectos de una situación de guerra en un país. Fue lo que, por ejemplo, dio pie a dos reformas que fueron las de emergencia económicas y las de reforma del Estado. El desempleo, una enfermedad que se cierne sobre cada vez más amplios sectores de nuestra comunidad. La emergencia económica era eliminación de subsidios, un recurso bastante común a la hora de hacer un ajuste, y la reforma del Estado, que son unas leyes más relevantes que fueron las que habilitaron el plan de privatizaciones, que fue uno de los caballitos de batalla del menemismo. A crear desempleo. Vamos a transformar la década de los 90
en la década del crecimiento. Ese era como el concepto, ¿no? Vamos a privatizar todo. Tenemos estabilidad y reactivación, tenemos equilibrio fiscal, tenemos una moneda sana, pusimos en marcha un plan de privatizaciones de intensidad inédita, ya se ha complementado de manera significativa. Argentina, levántate ya. Con la plata que conseguimos de esas empresas que vendemos, vamos a sostener lo que es el punto fuerte del plan de Menem, que es la ley de convertibilidad en 1991, que fija la paridad entre el peso y el dólar, por ley, básicamente, y dice todos los pesos que tengamos van a estar respaldados por un dólar. De la Revolución Austral para pasar precisamente al peso. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una Uno de los motivos que le dio de comer también en este discurso de la obsolencia del Estado, que efectivamente había cosas que funcionaban mal y que es uno de los grandes debates que tiene el sector público para poder posicionarse fuerte, es hacer que las cosas funcionen bien, y que es algo que muchas veces cuesta y que sigue siendo un problema recurrente. Seguramente no, y por eso estamos transformando el Estado, llamando a licitación para poner servicios en manos privadas. Estamos cambiando por un Estado, el mejor Estado. Parece que lo importante de la convertibilidad es que le da a Menem el sustento político de controlar la hiperinflación. Uno de los grandes temores que había en la sociedad argentina en esa época, durante el gobierno de Menem se da la última sublevación carapintada, que es el 3 de diciembre de 1990, y entonces ahí es cuando toma la decisión de dar una serie de indultos que indultan por un lado a las cúpulas del ejército y también a las cúpulas de las organizaciones guerrilleras, de montoneros y las demás organizaciones, para tratar de lograr una paz social, una paz económica y una paz social que permitiera llevar a cabo las reformas que quería llevar a cabo. ¿Va a indultar antes de Navidad? Ignora y se está cayendo en una cosa que se llama dictadura. La convertibilidad paró la hiperinflación, sí. ¿Hubo crecimiento económico? Sí. Entonces, ¿cuál fue el costo? En el actual plan económico hay 3,5 millones de marginales, 3,5 millones de marginales, 3,5 millones de marginales. A partir de este instante. El costo fue, por ejemplo, los altos niveles de desocupación y también, bueno, lo que hablábamos un poco de la privatización de las empresas y esto de privatizar en pos de si genera ingresos o no. Si solo se mide en pos de eso, hay un montón de pueblos en la Argentina que literalmente dejaron de existir porque no tenían un nivel de conexión con la capital, con el puerto, en un país muy porteñocéntrico, ¿no? 20 años después de que finalizó el menemismo, es un proceso histórico que tuvo cambios fundamentales en la política argentina, pero que no se lo dialoga, no se lo aborda, se lo niega. Quienes estuvieron con Menem reniegan de su pasado, quienes lo reivindican no estuvieron en su momento. No dejó un movimiento, no hay un movimiento menemista, no hay un partido menemista, pero hay una sociedad menemista. Y que incluso el kirchnerismo que siguió al menemismo nunca corrió del centro la gran enseñanza del menemismo, que es que democracia es consumir. Se venden más alimentos, más ropa, más automóviles, más electrodomésticos. Hay más gente en los cines y en los teatros. Los ocupados trabajan más horas extra. Es decir, que las cosas han comenzado a mejorar. 3 millones. Por último, esto que volviendo al principio, que el menemismo insiste como un fantasma que vuelve. Los cuadros medios de esa época, que los cuadros que se formaron durante el menemismo, hoy están en las primeras planas de la política. Y la formación en política y los orígenes en política son determinantes. En las nuevas generaciones, no por simplificar, pero hay una idea de un pasado mítico que fue el menemismo. Y siempre en la política hay una promesa de volver a un pasado glorioso que fue mejor y que me parece que está bueno animarse a discutir y hablar sobre Menem y ver los claroscuros sobre Menem y no tenerle miedo. Me parece que hay que nombrarlo para no regalar las narrativas sobre lo que significó el menemismo, dándole la derecha las cosas que pueda haber tenido razón, sin demonizarlo, pero siempre dialogando para recordar también los daños y los cambios estructurales que acontecieron en esa época. Parece que muchos de los vicios con los que tenemos que pelear hoy en día tienen que ver con
costumbres y cosas que se nos pegaron un poco en esa década y un poco en las décadas anteriores, pero creo que en esa década sobre todo hay una cuestión de cómo naturalizar un montón de cosas que no está bueno naturalizar. Es como algo a lo que no te llegaban las clases de historia, o un lugar donde hay muchos oscuros o claroscuros o grises o cosas que no se entienden. Y ya eso me provoca abrir a hablar de esto, ¿no? Porque es como... Lo sentí, de hecho, en un principio como si hubiese sido una época con mucho dolor a nivel social. Y que una estrategia para atravesar ese dolor fue un poco, bueno, olvidémonos de todo esto, bueno, esto es malo, o no, bla, y punto. Y quizás abrirlo esté buenísimo. Fue una década muy triste en muchos aspectos, porque había mucha gente que se quedaba totalmente afuera del sistema, pero totalmente afuera. No había un lugar intermedio, digamos. Había gente que se había quedado totalmente afuera del sistema y eso era triste porque no había un proyecto para esa gente. No paro de pensar y ver, por ejemplo, en todo este fenómeno que está surgiendo ahora, y con esto también me gustaría conectar un poco con el presente, de las juventudes liberales, digamos, que para mí claramente es un reflejo de cómo se perdió quizás el caos en el que derivó el menemismo. Voy a poner el foco en una imagen que la verdad es que cuando la vi, y lo mencioné acá con Nachito, me dio escalofrío, se me puso la piel de gallina, que es el Congreso de la Nación Argentina con la bandera de Estados Unidos ondeando, que quiero creer que es un render, digo, o sea, espero que eso no haya pasado nunca, pero la realidad es que me dio pánico. En el 90, en principios del 91, va a Yanquilandia y entra al Congreso de Estados Unidos. Hay un video hermoso, dura como 1 hora, hora y media, donde entra Menem al Congreso y es como el campeón del mundo. O sea, no se puede creer lo que le aplauden, o sea, látrigas por todos lados. Great privilege, and I deem it a high honor and personal pleasure to present to you His Excellency Carlos Saúl Menem, President of the Republic of Argentina. Me parece ¿cómo decirlo? Un cacho de laburo en pos de una memoria activa que me parece que tenemos que tener muy fuertemente en este momento, principalmente para dejar una pregunta en el aire que creo que queda un poquito sobre la base de todo esto, que es ¿cómo vamos a hacer ahora para transformar esto en una memoria activa frente a un tiempo en el cual tengamos que luchar de nuevo contra todo esto? Y no luchar desde la nada, o sea, no luchar desde el vamos a ver qué pasa, no comer obviamente el verso de que todo esto del libertarismo es algo nuevo, de que no sabemos, de que es la opción de cambio. No es la opción de cambio, está volviendo a estar Caballo en los diarios y hay muchas chances de que tengamos que salir a luchar contra todo esto. Yo me declaro incompetente, me retiro del lugar y las fuerzas que vinieron conmigo también. ¡Buenísimo! ¡Ganó el pueblo! ¡El pueblo ganó! ¡El pueblo! Realmente que hay que tener mucho cuidado con estos pensamientos que surgen de la nada, o que ya surgieron, ¿no? Que ya han pasado acá, que tenemos la experiencia viva de lo que pasaron, y que realmente es muy peligroso hacerle juego, porque no es que en algún momento la pegan y las cosas salen bien, sino como que siempre va en picada hacia abajo y nunca va a remontar. Entonces siempre es algo que destruye. O sea, la verdad es que, bueno, no sé lo que va a pasar ahora, pero bueno, son pensamientos que realmente terminan solo en algo que destruye, no en algo que en un futuro va a ser algo bueno o algo positivo. El mismo chabón que te dice que te va a largar en un transbordador, que vas a llegar a una hora argentina, algo totalmente imposible. Hace pocas horas yo recibí a una empresa multinacional que está operando en la República Argentina, porque dentro de poco tiempo se va a licitar un sistema de vuelos espaciales desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. Casi es electo presidente nuevamente en el 2003, o sea, después de toda una debacle económica,
de la que es medio responsable, totalmente, por eso digo, o sea, si se presentaba balotaje, de hecho, muy probablemente ganaba. Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso-dólar, que se ha derrotado la especulación. Cómo hoy día demonizamos mucho más a Alberto que, por ejemplo, lo que fue Menem, y para mí la realidad es otra. O sea, uno es algo que viene a enfrentar una deuda apocalíptica, y el otro es alguien que destruyó algo. Hay algo del amor por la patria que creo, no sé, es mi percepción, se disipó en los últimos años muchísimo. Empieza en los 90, me parece, de algún modo, a modo de mis recuerdos de cómo crecí a cómo soy adulto ahora, y que creo que es un poco la salida que tenemos ahora, reforzar la noción de soberanía. Y a partir de ahí retomo la idea de Anto de los candidatos que tenemos son liberales, los tres que tenemos enfrente son liberales, pero hay uno solo que está hablando de soberanía y de defender los valores de la patria, de defender los recursos y los bienes comunes de la patria, de defender los intereses como patria, económicos, geopolíticos. Y creo que esto, o sea, es un trabajo que habla del pasado, pero habla del presente, en ese sentido. En el sentido de cómo culturalmente no hablamos del amor por la Argentina. Increíble la aparición de la bandera siendo desizada, como algo muy, muy rico en ese sentido. Y quería traerlo un poco a colación, porque sentí que pocas personas hablaron de la noción de la patria, de la noción de la soberanía y de cuidarnos entre todos, nosotros. Nada, un poquito de eso era el aporte que quería hacer. Que nadie tenga miedo. Estoy procesada. Nadie debe callarse. Nadie debe estar de rodillas. Hay que defender. Hay que defender tu patrimonio. Voy a indultar a... No, para mí igual, o sea, lo que me llevo de esto es que más allá de la discusión, digo, en los años electorales la discusión se vuelca mucho a votar por alguien o por otra persona, pero si hay algo que rescato de este pueblo, y también en la comparación con Europa, es que este pueblo está acostumbrado a salir a las calles a defender lo que considera que se merece, y eso va a pasar gane quien gane. Entonces, por lo menos yo tengo el optimismo y digo, y espero que gane el candidato que habla de soberanía, pero más allá de eso, va a haber que salir a la calle igual a defender la soberanía, porque no se defiende sola, y si algo rescato de esto y que no tienen ni en Miami y quizás en otros lugares tampoco, es esa noción de que las cosas se conquistan en la calle. Thank you.